Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con esta segunda sesión de la semana 2, ¿no? ¿No? Donde nos estamos compenetrando más cada vez en tener una idea clara de lo que es un problema, ¿no? Y un problema ambiental. ¿Ya? Y según lo que también conversamos al inicio de la clase pasada, siempre cuando uno va a hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿sí? O cuando alguna institución plantea, ¿no? digamos, la necesidad de solucionar un problema, lo importante es que hay que entender el problema completamente, ¿no? Hay que entenderlo completamente. Inclusive, yo les mencioné también que a veces los problemas se plantean como preguntas, ¿no? Y lo que uno busca, pues, es darle una respuesta, ¿no? A estas preguntas, y la respuesta a estas preguntas son las soluciones, ¿sí? Las diversas soluciones. Pero las soluciones necesitan de tener en cuenta las causas, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo el problema, estamos viendo la necesidad de tener muy claras las causas, ¿sí? Pero a veces no podemos atacar todas las causas. Por eso en un trabajo de investigación uno determina claramente el problema, ¿no? Determina los objetivos, ¿no? Hasta dónde vamos a poder cumplir, y las hipótesis, ¿no? Que son estas soluciones, ¿no? Enfocadas en atacar determinadas causas, ¿no? Entonces, por eso estamos de acuerdo, ¿no? Espero que hasta ahora ya quede claro, quede clara el planteamiento, ¿no? Que nosotros utilizamos criterios de clasificación, ¿no? Para poder entender mejor el problema, para describir mejor el problema, ¿no? Para encontrar todas estas causas o completamente las causas, ¿no? Cuando nosotros tengamos que enfrentar ya un problema real, ¿no? Entonces vamos a tener en realidad un solo problema para analizar. Ahorita estamos trabajando con varios problemas para tener, ¿no? Como decía su compañero hace unos minutos, una visión del asunto, ¿no? Entonces conversamos de estos temas en la clase pasada, ¿sí? Presentamos este cuadro, ¿sí? Entonces yo quisiera incidir en algunos aspectos importantes en relación a las consultas que he recibido, por favor, ¿ya? En relación a la consulta, ¿ya? Entonces, bueno, problemas ambientales, ya está. Entonces, yo puedo tener un criterio para clasificar los problemas ambientales y puede ser según su origen, ¿no? Según su origen, ya. En otras palabras, esto significa qué le dio origen al problema, ¿no? Si al problema le dio origen, por ejemplo, un fenómeno natural, ¿sí? Entonces, podré yo tener este problema definido bajo esas condiciones. O si el origen fue una actividad antrópica, antropocéntrica, humana, también. O si hubo la posibilidad de que estos dos aspectos se conjuguen, ¿no? Para que se genere el problema ambiental, ¿no? Muy bien. El otro tema que es, con respecto al origen, creo que es más fácil verlo, pero el problema más polémico, el criterio más polémico, creo yo que es el criterio 2, según su escala geográfica, pero ojo, por favor, ¿ya? Y esto espero que ahora lo podamos aclarar definitivamente. Según su escala geográfica, no es exactamente definirlo en un espacio, ¿no? ¿Sí? Las consecuencias, porque según la escala geográfica hay que tener dos consideraciones, ¿no? El lugar donde se origina el problema, muy bien, y el lugar donde se observan las consecuencias o los impactos. ¿Sí? Entonces, esta escala geográfica hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Yo tendré un problema ambiental que lo puedo catalogar, ¿no? Como problema ambiental local, ¿no? Si es que el problema se genera en un lugar, muy bien, y los impactos, la forma en que se manifiesta el problema es en el mismo lugar, ¿ya? Un problema regional dentro de un país, ¿no? Partimos que el país puede ser grande, ¿no? Puede ser muy grande, entonces tengo la posibilidad de regiones, ¿no? Donde un problema ambiental involucre a varias regiones, involucre
a varios departamentos, por decirle, ¿no? ¿No? O por lo menos a más de uno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que el problema se genera en un lugar, pero se va manifestando, muy bien, hasta otro lugar, ¿sí? Muy bien. Entonces, se genera en un lugar, se va manifestando hasta otro lugar. O también se genera en un lugar, pero recién, ¿no? Lo vemos en otro lugar, porque ha pasado un determinado tiempo, ha tenido que fluir, ¿no? Ya sea un líquido como el agua, ¿no? O ha tenido que desplazarse el aire gracias al viento, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Local, el problema se genera en un lugar, muy bien, y las manifestaciones del problema se observan en el mismo lugar. Regional, se generan en un lugar, pero el problema se va observando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Hasta lugares aledaños, ¿no? ¿No? Que pueden ser otro departamento, como en el caso de Perú, o más de un departamento, por decirle, ¿no? Muy bien. Pero también hay la posibilidad que se genere en un lugar, muy bien, pero recién se manifieste en el lugar, en un lugar lejano. ¿Ya? Ahora, nacional, ¿no? Tiene varias connotaciones, ¿no? Puede ser el país pequeño, ¿no? Que es un caso interesante, o puede ser un país grande, ¿ya? Pero que tiene algunas particularidades aquí, ¿no? Si el país es pequeño es más fácil, porque muchas veces, y ese es el ejemplo que algunos me han comentado, que yo también he sugerido que revisen, si el país es pequeño puede ser que el país sea recorrido de tramo a tramo por un río, ¿no? ¿Sí? Entonces, la contaminación de un río puede afectarle a todo el país. Entonces, según la escala geográfica, ¿no? Ese era, ¿no? Un problema ambiental nacional. ¿Sí? ¿Ya? Y no olvidar, no confundir, por favor, ¿no? El hecho, y lo vimos como el ejemplo de los residuos sólidos mal gestionados, que el residuo sólido se transforma en un desecho, ¿no? O en basura, ¿no? Basura existe en todas partes, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Y existe en botaderos, ¿ya? Pero las manifestaciones del problema afectan solamente al lugar donde se generó, o lo más cerca al lugar donde se generó, ¿no? ¿Sí? Entonces, no confundir ello, ¿no? No confundir porque en todas las ciudades del país existen botaderos, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? El problema es nacional, porque estamos colocando una restricción, ¿no? Que es el origen con respecto a la manifestación del problema, ¿sí? ¿Ya? Por favor. Lo vamos a comentar más con otros ejemplos que tenemos ahí. Regionales a nivel internacional, ya alberga un grupo de países. Ustedes recuerden que las fronteras las fijamos nosotros, ¿no? Son límites en realidad políticos que se dan, ¿no? Pero simplemente para ver quién está involucrado en este tipo de problemas. Regionales a nivel internacional, grupo de países, por supuesto, que siempre los que comparten estos problemas ambientales según la escala geográfica son los países vecinos, ¿no? Países vecinos, ¿no? Países vecinos, ¿sí? ¿No? Y con las mismas connotaciones anteriores, ¿no? El lugar donde se origina es un país y el lugar de los efectos puede ser otro país, o el lugar donde se origina es un país, pero continúa hacia el otro país, ¿ya? Por ejemplo, ya está. Y globales, cuando el problema se origina en un lugar, pero los efectos, los impactos, la manifestación se ve en todo el planeta. En todo el planeta, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a verlo con los ejemplos, sino que quiero recordar eso, que siempre yo hablé de restricciones, de repente alguno de sus compañeros también me hizo una pregunta sobre eso, o sea que yo, por ejemplo, para pedirles que ustedes me caractericen un problema, tengo que darle algún marco, ¿no?
algún marco, ¿no? Porque, digamos, yo conozco el problema y se lo estoy planteando a ustedes para que me ayuden cómo lo clasificamos. Entonces yo les tengo que dar información para ello, ¿no? Muy bien, y según su escala temporal, de corta duración, de larga duración y permanente, ¿no? Permanente. Los de corta o larga duración, como mencionaba su compañera, sí, efectivamente, hay posibilidad de que se solucione. Y permanente es en realidad que dura mucho tiempo y que ni la naturaleza ni la actividad humana es posible que lo solucione, ¿no? O por lo menos en el momento que nos encontramos no hay solución para el problema. De repente más adelante sí, no sé. ¿Ya? Pero, ojo, ¿ya? Y según el componente ambiental afectado, ¿ya? Este también es un caso que merece la atención. Yo puse, ¿no? Puede ser un problema ambiental del aire, del agua y del suelo, pero el ambiente o el medio ambiente, sí, no solamente está formado por aire, agua y suelo, ¿no? Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en los ecosistemas, que es la unidad que nosotros analizamos, y la ecología que nos ayudó, pues, a entender en realidad la importancia del ambiente o del medio ambiente, ¿ya? Y en el ambiente también está la flora, en el ambiente también está la fauna, en el ambiente también están los paisajes, ¿sí? En el ambiente también están los monumentos históricos, ¿sí? O los restos arqueológicos, ¿ya? Entonces, también se puede incluir en el criterio 4 el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los monumentos históricos, los restos arqueológicos, etcétera, ¿no? Porque, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto lo deben haber visto en su curso de contaminación ambiental o de repente en sus cursos de química ya deben haber hablado de lluvia ácida, ¿no? Entonces la lluvia ácida no solamente acidifica los suelos, no solamente acidifica los lagos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En el caso de los ríos el problema es de una intensidad menor, por decirles, ¿no? ¿Ya? Porque los ríos están en constante movimiento, mientras que el lago es diferente, por eso hay mayor incidencia cuando se habla de lluvia ácida sobre las consecuencias en los lagos, ¿no? Sí, entonces, en el caso de la lluvia ácida, lo habíamos visto, por favor, para el caso de los lagos, habíamos mencionado, el caso del suelo, se acidifica el suelo, etc. Pero, ¿cómo afecta la lluvia ácida a las construcciones, ¿no? A las construcciones antiguas, ¿no? Inclusive, si ustedes revisan información o de repente habrán revisado algo para hacer la tarea, ¿sí? Hay algunos lugares donde ya es recurrente soportar lluvia ácida, ¿no? Inclusive hay sistemas de protección para las casas, ¿no? Para protegerse de la lluvia ácida, ¿sí? ¿Qué materiales se utilizan? ¿Qué recubrimiento de superficie? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Y así como les estoy mencionando las infraestructuras habitacionales, imagínense cómo afectará la lluvia ácida a los monumentos históricos, a las esculturas, ¿no? ¿Sí? A las construcciones históricas, ¿no? Que son ese legado del pasado y que uno aprende mucho del pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay fotos que ustedes pueden ver de decoraciones ornamentales de determinadas iglesias góticas, entre otras, ¿no? En distintas etapas de fotos en el tiempo, que se han podido, por supuesto, recuperar, ¿no? ¿Ya? Y ven que en alguna foto antigua se observa el perfil, digamos, muy bien definido de una escultura, ¿no? Y si tenemos la foto ahora, ya no se nota la nariz, por decirles, ¿no? Lo que antes la nariz se observaba perfectamente. ¿Y por qué? ¿Ya? Porque el ácido sulfúrico de la lluvia ácida actuó sobre los carbonatos de los cuales estaba compuesta la escultura, ¿no? Entonces, por eso hay todo un plan de protección de monumentos históricos, ¿no? Frente a un problema ambiental que es la contaminación, ¿ya? Entonces, eso también, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan. Yo puse aire, agua, suelo, que son los clásicos que nosotros vimos en el curso de contaminación, pero en este curso ya lo ampliamos, pues, ¿no? Hay flora, fauna, ¿no? Monumentos históricos, restos arqueológicos, inclusive hay infraestructura notable, ¿no?
¿no? Los puentes, hay puentes que tienen una arquitectura, ¿no?, extraordinaria, en realidad, que merece también ser preservado frente a eso, ¿no? Entonces, esto para comentar, para ampliar un poquito este tema, ¿sí? Y yo digo, ¿no?, lo más complicadito quizá para entender este criterio, ¿ya? Es complicadito porque nos va a ayudar mucho para el futuro, según la escala geográfica y según el componente ambiental afectado. Ustedes pueden tener otro y vamos a ver la tarea cómo va a ello, ¿no? Bueno, entonces la caracterización de un problema ambiental, ¿sí? Lo vimos también, ¿no? Y un ejemplo ahí, ¿no?, según la geográfica, ¿ya? Simplemente para recordar este tema, la foto es elocuente. El problema ambiental definitivamente es de origen humano, ¿no? Es un problema ambiental local, ¿no? Local para cada sitio donde se genera, porque de repente de acá a 1 kilómetro hay otra situación de esta forma, pero será local también en el otro punto. Y si hay otro más, será local también en el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se altera este ecosistema, ¿no? Problema ambiental local, ¿no? Según su escala temporal, es un problema ambiental permanente, ¿no? Porque, ¿cómo podríamos? Solamente voy a retroceder la foto nuevamente, por favor, ¿ya? Disculpen, ¿ya? O sea, ¿cómo haríamos para que la propia naturaleza, muy bien, solucione el problema ambiental? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar ahí, no? ¿Qué tendría que pasar ahí, no? Tendría que darse un proceso de meteorización, si ustedes recuerdan su capítulo de suelos en el curso de contaminación ambiental, ¿sí? Tendrían que darse altas temperaturas, bajas temperaturas, temperaturas extremas, como altas o como bajas, ¿sí? La acción de microorganismos, las reacciones químicas, etcétera, ¿no? Para que nuevamente se genere un suelo ahí, ¿no? Se genere un suelo, ¿no? Entonces, ya sería como permanente aquí la situación. Ahora, tecnológicamente, ¿qué podríamos hacer? Ya, pues podemos traer suelo de otro sitio, ¿no? Ya, y rellenar esta zona. O podríamos traer roca y rellenar con roca primero y cubrir así, ¿no? Para dar tiempo a que esto se vaya recuperando. Pero ojo, ¿no? Aquí en Perú tenemos un dicho, ¿no? Que bueno, no sé si ustedes lo habrán escuchado ya, pero bueno, yo cuando era niño lo escuché y lo escuché de las abuelitas, ¿no? En esa época, ¿sí? Que no se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Si yo quiero dejar el lugar como estaba, tengo que quitarle suelo y los diversos horizontes a otro sitio, ¿no? Porque la formación del suelo implica un tiempo, ¿no? Un tiempo importante, ¿no? Un tiempo notable frente a ello, ¿no? Entonces, por eso es un problema ambiental permanente, ¿no? Muy bien. Y según el componente afectado, ¿no? Hablamos del suelo con vocación forestal, ¿ya? Pero podríamos hablar también, ¿no? Según el componente ambiental afectado, sobre la fauna. Y podríamos hablar sobre la macrofauna. Podríamos hablar sobre la microfauna. Podríamos hablar sobre los insectos. Podríamos hablar sobre los herbívoros. Podríamos hablar sobre los carnívoros. Podríamos hablar, sí, sobre los arbustos, ¿no? Y no necesariamente los árboles. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Cómo podríamos ir trabajando, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando ya nos toque presentar los problemas, podemos dar una serie de opciones con respecto a un problema, ¿ya? Pero para la solución tendríamos que ir por partes. ¿Qué vamos a atacar por partes, no? Si a nosotros nos preocupaba el problema de la fauna en esta situación, voy a ponerlo en grande, por favor, ¿ya? Si nos preocupaba el problema de la fauna en este caso, entonces antes de traer fauna, muy bien, tendríamos que crear el hábitat, pues, ¿no? Y el hábitat ahorita no existe ahí para albergar a la fauna, ¿ya? Entonces atacamos el problema, ¿no? Tratando de buscar cómo hacemos, ¿no? Para recuperar esta zona, ¿no? Para recuperar esta zona, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sabiendo que no vamos a lograr tenerla como era, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O la otra opción es rescatar lo que todavía es posible de ser salvado y darle el resto al tiempo, no sé, ¿no? 500 años, 1000 años, no sé. Muy bien. ¿Ya?
porque si no va a ser cubierto esto por una vegetación de todas maneras, pero no va a crear el mismo ecosistema que había, ¿no? Esas condiciones. ¿Ya? Muy bien. Ya, y nos habíamos quedado viendo sobre las causas, los problemas ambientales, como familia de causas, como causas generales, no causas individuales, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, que en realidad la causa general era vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, pero en la diapositiva pasada no coloqué el problema ambiental que sea la contaminación, por ejemplo, de un río. Entonces la contaminación de un río definitivamente es por vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, si es que fuera la familia de causas antrópicas, porque puede ser también causas humanas. Puede ser, además de causas humanas, perdón, causas naturales, ¿no? Causas naturales también que contaminan un río, ¿ya? Pero para un río en particular, ¿no? Hay algún tipo de vertimiento en especial, ¿no? Es complicado que existan todos los tipos de vertimiento en el mismo lugar, pero sí pueden existir los distintos tipos de vertimiento a lo largo del cauce del río. Acuérdense, ¿no? Y vuelvo a repetir, para que un río, muy bien, para que el agua de un río, ¿no?, vaya de un punto A a un punto B, tiene que haber una diferencia de cotas, una diferencia de niveles. Por eso uno siempre habla de aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? El problema ambiental se puede generar aguas arriba, muy bien, y se puede ir incrementando, ¿no?, en cada uno de los puntos que están aguas abajo, ¿sí? Entonces, aguas arriba había una industria textil, ¿no? Agua un poquito más abajo, ¿no?, una industria de curtido de pieles, ¿no? Un poquito más abajo, un matadero. Y un poquito más abajo, ya llegando hacia el mar, si es que hemos barrido todo eso, una planta de fabricación de harina de pescado, ¿no? Y al final, todos desembocan al mar, ¿no? Entonces, si eso tendríamos esa secuencia, muy bien, podríamos analizar la causa general de contaminación, vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, y causas específicas, ¿no? Para el tramo A, aguas arriba, ¿no? El tramo B, en la parte de abajo, el tramo C, etcétera, 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 ¿no? Ahora, desde el primer lugar que nosotros contabilizamos el problema, de repente fue en otro departamento hasta llegar a la costa, ¿no? Entonces ya podríamos hablar, ¿no?, como un problema ambiental regional dentro de un país, la contaminación de un río bajo estas condiciones, ¿no? Ya, pero no olvidar las causas, ¿no? Hay una causa general. Este río se contaminó porque existe vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. La causa específica, sí, en esta zona se vierte tal, en esta zona se vierte tal, en esta zona tal y tal. Y hemos dejado aparte ahí los vertimientos procedentes del procesamiento de minerales, ¿no? O los relaves mineros, etcétera, ¿no? Entonces, es importante analizarlo por ahí también, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el transcurso de las diapositivas, yo tengo algunos otros ejemplos que yo sé que ustedes han estado revisando también, porque inclusive me han hecho consultas sobre ello, ¿no? Me han hecho consultas sobre esto. Ya siempre doy unos ejemplos, pero a veces no puedo escribir todo lo que hay detrás, ¿no? Detrás. Entonces, por eso es bueno esta conversación también, ¿no? Entonces, locales, el ruido, ¿no? En zonas urbanas, debido al transporte público y privado, ¿no? El ruido. Entonces, quiere decir que el ruido en el distrito que estemos, si es que fuera el caso, no afecta al ruido en el distrito, por ejemplo, el ruido en el distrito que ustedes están, que ya está comenzando el ruido nuevamente, ¿no? No afecta quizá al distrito en que yo vivo, ¿no? Porque el distrito de ustedes es mucho más lejano, ¿sí? Por más que hay ruido en su distrito y hay ruido en mi distrito, ¿ya? Pero el origen del ruido es aquí en mi distrito, mientras que en el de ustedes hay otro ruido con su origen, ¿no? Pero no les afecta a ustedes, ¿no? Tienen su propio ruido, ¿no? Entonces es local en cada caso, ¿no? Regionales dentro de un país, ¿no? Esto es muy similar a lo que les acabo de mencionar, ¿no?
regionales dentro de un país, imagínense, hay ríos, ¿no? Sobre todo que nacen en la sierra, ¿no? O en las partes altas de la sierra, ¿sí? Y los ríos nacen de los deshielos, en algunos casos se generan las lagunas y después comienza a descender. O sea, siempre hay unas aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, si estamos en un departamento, ¿no? O en unos departamentos por los cuales pasa un río y en todos ellos hay actividad, digamos, minera, pero además hay actividades domésticas y no se cuentan con las plantas de tratamiento, etcétera, la población es una actividad normal que sus residuos los agrega al río, ¿no? Al río, no tienen dónde, al río, ¿no? Entonces, el río se va contaminando. Entonces, podemos hablar, ¿no? De, cuando hablamos de problemas ambientales, ¿no? Problemas ambientales regionales dentro de un país, ¿no? ¿Y cuáles son las causas, ¿no? Todos estos vertimientos que han ido en estas condiciones, ¿sí? Nacionales puede ser si es un país pequeño, con un gran río, como existe en Europa, ¿no? Y eso les he mencionado, los compañeros que me han preguntado también. Ahora, para los ejemplos, eso también me han estado consultando. Es posible que ustedes se refieran a situaciones que ya ocurrieron, pero que ahora ya no ocurren, ¿no? Que ya se solucionaron. También es posible, ¿no? Pueden decir, como ejemplo, cito, para caso nacional, el país X, ¿no? Donde este río estuvo en la década de los 70, sí, altamente contaminado. ¿Ya? Altamente contaminado. Y el río, ¿no? Recorría todo su territorio, ¿sí? Pero después de la legislación, etcétera, y los esfuerzos conjuntos, ¿no? De todas las instituciones, se logró, ¿no? Depurar el río, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en Alemania, ¿no? Ocurrió con el Rin en Alemania, ¿sí? Entonces, hubieron algunas medidas gubernamentales interesantes, ¿ya? Por ejemplo, acuérdense lo que les estoy mencionando, aguas arriba y aguas abajo, ¿ya está? Entonces, ¿qué dijo el gobierno alemán en esa época? ¿No? ¿Qué dijo? Bueno, señores, ustedes son una planta industrial que está situada al borde del río, correcto, ya está. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, ¿ya? Muy bien, no van a tomar el agua para su proceso industrial aguas arriba, ¿sí? No la van a tomar aguas arriba, la van a tomar aguas abajo y van a descargar sus, digamos, aguas residuales o sus efluentes industriales aguas arriba. A ver, más o menos, a ver si lo procesan. Lo voy a decir nuevamente, ¿ya? El gobierno alemán, para solucionar el problema de un río importantísimo, planteó algunas medidas. Muy bien. Empresas que tienen plantas al borde del río, entonces ustedes, en lugar de tomar el agua para sus procesos, aguas arriba, muy bien, los van a tomar aguas abajo. Y en lugar de verter, ¿no?, sus aguas residuales aguas abajo, las van a vertir aguas arriba. Para que las empresas interioricen lo que estaban generando. Entonces, desde ahí, todo el mundo optó por tratar el agua, ¿no?, antes de su vertimiento, para poderla tomar al proceso limpia, ¿no?, y no pasarle la herencia a la planta que estaba en otra zona, aguas más abajo, ¿no? A ver, más o menos que ojalá que se haya captado la idea, después vamos a comentarlo, ¿no? Y el caso de problemas nacionales, ¿no? Ya hablamos de si era un país pequeño, también podríamos tener el caso del río, pero nacionales, ¿no? El tema de la biodiversidad, ¿no? Me estaban haciendo algunas consultas también con respecto a la contaminación, ¿no? Si para la contaminación se aplican los mismos criterios que estamos utilizando, claro, porque nosotros estamos hablando de problemas ambientales y la contaminación es un problema ambiental. Y otro problema ambiental es la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no?, se puede perder biodiversidad a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los hábitats fueron alterados. Entonces ya vemos a las causas.
Los hábitats generalmente son alterados por actividades humanas. Muy bien. Y disminuye la población de oso de anteojos o de osos andinos. ¿Ya? Entonces es un problema, ¿no?, nacional, porque el oso andino es un patrimonio nacional. Y si tenemos una pérdida de oso andino, ese problema afecta a todo el país. No porque hayan osos en la costa, ni hayan osos, ¿no?, en Iquitos. ¿Ya? Más o menos por ahí también, por favor. ¿Ya? Para ver el tema de la biodiversidad, ¿no? Ahora, otra cosa es la extinción de la especie, porque de repente desaparecen los osos, ¿no?, del ámbito nacional porque los hábitats a nivel nacional se redujeron. Pero el oso andino no solamente está en Perú, el oso andino está en Ecuador, está en Colombia, etc. Hay un corredor donde el oso andino, si es que no hubiera las fronteras, se pasearía, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pérdida de esta biodiversidad es nacional, no es regional, ¿no?, ni es mundial o global. ¿Ya? Si se extinguiría la especie, ¿no?, del oso, sí, estoy poniendo condicional, ¿no? Si es que este tipo de oso se extinguiría, quiere decir que ya no se encuentra ningún individuo de la especie. Muy bien, en ese caso el problema sería para todo el planeta, ¿sí? Sería un problema global. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si ya disminuye la población a nivel nacional, podríamos traer, ¿no?, estos osos desde Ecuador, ¿no? Podríamos traer osos de Colombia, qué sé yo, ¿no? Porque comparten el mismo tipo de hábitat, y lo único que los separaba era las fronteras, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Regionales a nivel internacional, pérdida de visibilidad aérea por incendios forestales, pérdida de visibilidad aérea, ¿no?, por erupciones volcánicas, ¿sí? Afectaciones por la lluvia ácida, ¿sí? Países que no tenían industria que genere gases ácidos se vieron afectados por la lluvia ácida. ¿Y por qué, no? ¿No? Por factores climáticos, ¿no? Porque los vientos llevaban los gases ácidos, ¿no?, de una parte del hemisferio norte a partes superiores del hemisferio norte, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se transforma en regional a nivel internacional, pero también podemos tener regionales a nivel internacional en el caso latinoamericano y en nuestro caso, ¿no? El caso de Perú, Bolivia, ¿no? Nosotros compartimos un lago, ¿sí? Y ahí hay un problema. Y el problema es que hay falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en Puno, en la zona de Desaguadero, etcétera, ¿no? Entonces, muchas aguas residuales industriales y domésticas se vierten al lago. Entonces me genera, por la cantidad de nutrientes que se vierte, un crecimiento acelerado de determinado tipo de vegetación, ¿no?, de zonas donde no hay una circulación de agua, ¿no?, una circulación como los ríos, ¿sí? Y ese problema se denomina eutrofización o eutroficación, crecimiento acelerado de vegetación acuática, ¿ya? Y esa vegetación acuática tiene su ciclo de vida. Entonces también la vegetación acuática crece, muy bien, y llega un momento que muere, ¿no? Entonces cuando muere, se genera, ¿no?, un proceso de descomposición anaerobia, y eso me genera malos olores, con la presencia de H2S. Pero además, los sedimentos, ¿no?, los sedimentos van disminuyendo la profundidad de los lagos. El lago Titicaca es inmenso, no solamente en extensión, sino en profundidad. Hay lugares donde los lagos, ¿no?, han desaparecido, porque llegó un momento en que se llenaron de sedimentos, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no?, a nivel internacional podríamos ver así, ir buscando ejemplos y analizando, ¿no? Entonces, la clase también es para ayudarlos con ejemplos para ustedes, ¿no? Y globales, por supuesto, ¿no?, que
el cambio climático que estamos observando, ¿no? El cambio climático tiene causas, ¿no? Y una causa importante, muy bien, es del cambio climático, ¿sí? Es el calentamiento global, ¿no? Pero a su vez el calentamiento global tiene una causa, ¿no? ¿Y cuál es la causa del calentamiento global? Una intensificación del efecto invernadero. El efecto invernadero es lo que se ha llamado, entre comillas, este efecto invernadero, ¿no? Haciendo una analogía al invernadero para plantas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿sí? Estos gases de efecto invernadero hacen posible la temperatura actual de nuestro planeta, ¿no? Si no hubieran estos gases de efecto invernadero, nuestra temperatura promedio sería muy baja y las formas de vida serían completamente distintas, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido en los últimos largos años, ¿no? Una intensificación del efecto invernadero, ¿no? Y ahí este calentamiento global. Entonces, si uno profundiza en estos temas, se ve que estos temas son cíclicos, ¿no? Que merecen una mayor profundización, ¿ya? Pero, por ejemplo, esto se produce no solamente por emisiones naturales de dióxido de carbono, sino también antrópicas. Por eso las combustiones industriales están muy cuestionadas en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces, estos serían un cuadro de los ejemplos. Aquí en las diapositivas ustedes tienen algunos casos particulares, ¿no? De cada uno de ellos, una visión de cada uno de ellos, ¿sí? El cambio de clima, ¿no? El clima está cambiando, sí, nosotros, bueno, las edades que ustedes tienen definitivamente son mucho menores que la mía, ¿no? Pero cuando yo tenía la edad de ustedes, o de repente cuando era niño, ¿sí? Las estaciones eran bien marcadas, ¿no? ¿No? Comenzaba el invierno y no salía sol ni un solo día. Ni un solo día hasta que venía la siguiente estación. Y la lluvia era constante, llovía cada rato, todos los días, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al colegio ahí con la lluvia y no teníamos que llevar paraguas, ¿no? No eran esos extremos, pero todos los días llovía, ¿no? Y toda la Lima gris, ¿no? Todos los días, ¿no? Pero ahora no, ¿no? No, anteayer salió solcito ahí que en junio, ¿no? Y julio era pues complicado, ¿no? Entonces el clima, hay cambios climáticos definitivamente, ¿no? Ahora, hay un tema que no lo hemos conversado como causas, ¿no? Aunque está implícito, ¿no? Es la población, ¿no? La población de nuestro planeta es también una causa muy importante de los problemas ambientales, una causa general muy importante, ¿sí? Cada vez somos más, antes éramos mucho menos, ¿no? Entonces, ya esto es especulativo, por supuesto, ¿no? Especulativo, entonces, la regulación de la población del planeta se realiza básicamente por guerras, ¿no? Guerras que se desatan por diversos motivos y por pandemias, ¿no? Por pandemias. Y justo nos toca una pandemia en este momento que está controlando la población o está haciendo que disminuya la población, ¿no? Entonces, pero la población es un problema, ¿no? Es un problema también, ¿no? Y lo importante es cómo se regula ya personalmente, ¿no? Cada uno, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, eso también se me había quedado por ahí, por favor, ¿no? Entonces, bueno, las centrales térmicas, las centrales termoeléctricas, nosotros sabemos que son muy importantes. Hay países donde no hay hidroeléctricas, ¿sí? Porque no tienen las condiciones como para que haya una hidroeléctrica, mientras en nuestros países sí existen las condiciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera la electricidad? ¿No? La electricidad se genera por la quema de combustibles, pues, ¿no? De combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, en Europa se utiliza mucho carbón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces hay centrales termoeléctricas. Por supuesto, también hay centrales nucleares, ¿sí? El objetivo es generar energía eléctrica para el funcionamiento de todas nuestras actividades, pues, ¿no? Todas nuestras actividades. Entonces, ustedes recuerden que nosotros, digamos, somos la única especie que genera más energía, ¿no? Que cualquier otra especie, ¿no? Digamos, la fauna consume energía, definitivamente, consume energía en su metabolismo,
etcétera, ¿no? Pero la fauna no me genera medios adicionales para calentarse, por decirle, ¿no? La fauna no cocina sus alimentos, no, por decirle, ¿no? Disculpen que puede parecer tan elemental esto que les estoy comentando, pero es así. Pero nosotros sí, nosotros necesitamos, ¿no? Ustedes han almorzado el día de hoy y han tenido que utilizar energía para cocinar sus alimentos, ¿no? No, sí, no, pero si fuéramos parte de la fauna no haríamos esas concesiones, entonces necesitamos energía. Entonces cada vez se está optimizando, por supuesto, el funcionamiento de energía, ¿ya? Y es muy importante la ingeniería ambiental, ¿no? Para controlar el control de emisiones, ¿no? O sea, está bien, usemos carbón si es lo que tenemos, ¿ya? Pero utilicemos tecnologías limpias, ¿no? Para el manejo sostenible, ¿no? Bueno, yo lo cuestiono eso, lo que le llaman sería un manejo responsable del carbón, ¿no? Pero el proceso ya está claro, está muy bien comprobado, hay una reacción de combustión, esa reacción de combustión me genera calor, ese calor me hace posible que se genere vapor, y la fuerza generada por el vapor y por todos sus conocimientos de termodinámica hacen posible, ¿no? Que se puedan mover unos rotores, unas turbinas, y se genera energía eléctrica, ¿no? Y luego ese calor que ya cumplió su función, por más que tiene elevadas temperaturas, ¿no? Hay que, muy bien, hay que enfriarlo, ¿no? Y para eso se utilizan torres de refrigeración, y por eso vemos en esta torre que observamos en la foto superior a la mano derecha, y su correspondiente en un diagrama en la foto inferior de la parte izquierda, y cómo tenemos esas tremendas chimeneas, ¿no? Y su diámetro es mucho mayor que el diámetro para los gases de combustión, que es el de vapor de agua, ¿no? El vapor de agua es clásico, el color, y por supuesto que es muy denso, ¿no? Muy complicado. Y el vapor de agua en realidad es uno de los principales componentes de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y por supuesto el dióxido de carbono. Mientras que en la tubería, en la chimenea que vemos en el lado derecho, ¿no? Sale una determinada cantidad de vapor de agua, mientras que en las chimeneas del lado izquierdo sale una cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Que muchas veces es menor, ¿ya? Pero no es menor por las reacciones propias de combustión, sino es menor por dependiendo de qué actividad lo generó, ¿no? Muy bien, porque por combustiones sabemos que dependiendo del combustible, dependiendo de la fórmula del combustible, sabemos qué cantidad de dióxido de carbono se formará y qué cantidad de vapor de agua. Pero acá adicionalmente tenemos vapor de agua por la torre de refrigeración. Igualmente en las centrales nucleares, ¿no? Se genera una gran cantidad de vapor de agua también. Bueno, problemas ambientales globales, ¿no? Para tener, ¿no? Un panorama de eso. Bueno, ya tenemos el cambio climático, ¿sí? Cambio climático, pero también tenemos otro problema ambiental global, ¿no? ¿Y cuál es el problema, no? La cantidad de radiaciones UV que tenemos en nuestras capas bajas de la atmósfera, ¿sí? Ya sea verano, invierno, etcétera, de todas maneras hay radiaciones UV, ¿ya? Pero la cantidad varía de acuerdo a las estaciones, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos radiaciones UV? Y son UVB, ¿no? UVB, ¿no? Porque en realidad la protección se deteriora. Y la protección es la capa de ozono, ¿no? Ahí sí todos estamos de acuerdo que la capa de ozono tiene ese papel, ¿no? Que hace que los tres tipos de radiaciones UV que vienen, ¿no? La A y la C se queden, y la que pase es la B, ¿no? Entonces la B es que la debería de tener la capa de ozono, no lo hace porque hay zonas donde el ozono está en una concentración muy pequeña, y cuando la concentración del ozono es pequeña, se habla que hay un agujero de la capa de ozono. ¿Ya? El otro tema es la pérdida de biodiversidad endémica. ¿Qué cosa es una biodiversidad endémica? ¿No? Aquella biodiversidad que tiene algunas zonas del planeta donde tiene las condiciones para poder vivir, ¿no? Para poder desarrollar su ciclo de vida, ¿ya? En algunos casos esta biodiversidad endémica tiene lugares tan restringidos que si se pierde, ¿no? Se pierden esos lugares, ya la especie puede tender a la extinción, ¿ya? No sé si ustedes vieron una película animada que se llama Río, ¿no? De repente ustedes han visto Río 1, Río 2,
¿no? Que es la historia de los guacamayos por ahí, ¿no? Entonces el guacamayo azul, que es el personaje central de la película, en realidad es una especie que ya está extinta, pero en estado silvestre. ¿Mm? Y en esa película se ve la tala ilegal, ¿no? La tala ilegal. Hay unos científicos que están detrás de lo que hacen tala ilegal, ¿no? Para poder preservar, ¿no? O conservar estas especies, ¿no? Entonces, los guacamayos azules existen actualmente, pero solo, ¿no? En cautiverio. ¿Ya? Porque prácticamente los hábitats donde ellos vivían, la tala ilegal, ¿no? Sobre todo en Brasil, los ha eliminado, ¿no? Eliminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Problemas ambientales regionales, tenemos la lluvia ácida, ya hemos conversado, tenemos la desertificación, ¿no? O sea que digamos, la pérdida de cobertura vegetal, básicamente, ¿no? Por origen humano, ¿no? O por actividades relacionadas, ¿no? A la vida humana, pues, ¿no? O sea, el pastoreo es una actividad en realidad humana, está bien, ¿no? Pastan determinadas especies, ¿no? Pero los humanos son los que llevamos el ganado de un lado para otro para que paste, ¿no? Mientras que la desertización ya es de origen natural, ¿no? Igualmente, pérdida de cobertura vegetal, etcétera, muy bien, pero por origen natural. Y la eutrofización que vimos, o eutroficación, ¿no? Que es el crecimiento, digamos, acelerado de la vegetación acuática. Puede ser la lenteja de agua, una de las más fáciles, ¿no? Muy bien. Ahora, la eutrofización tiene una particularidad que también puede ser local, ¿no? También puede ser local, ¿no? Pero hay grandes extensiones con eutrofización en diversos países, ¿no? Entonces ahí no, habría que tener en cuenta ello, ¿no? Bueno, la lluvia ácida, entonces, no es lo mismo que llueva con un pH aproximadamente 7 que llueva con un pH 4. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Incluso en lugares donde existe lluvia ácida, cuando la ropa se cuelga a la intemperie, ¿sí? Se puede ver alterados sus colores, ¿no? Con manchas, si es que hay episodios de lluvia, ¿no? Episodios de lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lluvia ácida es regional y como vamos a ver más adelante, vamos a ver un ejercicio numérico también para que ustedes vean, ¿no? Cuánto demora en realidad en formarse la lluvia ácida aproximadamente y qué distancia, ¿no? Debe recorrer, digamos, este proceso que se da para formación de lluvia ácida, ¿no? Podemos generar los gases ácidos en un lugar, pero llover a 500 metros, llover a 1 kilómetro, llover a 2 kilómetros o llover más, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Ya, entonces por eso puede ser nacional o puede ser internacional el caso de la lluvia ácida, ¿no? También, ¿no? Y el caso de los desechos, ¿no? Desechos que nosotros observamos aquí. El tema se contempla dentro de la legislación peruana, habla de residuos sólidos, ¿no? Residuos sólidos. Entonces, se habla de problemas por los residuos sólidos. Nuestra legislación no utiliza desechos dentro de la parte legal, pero la legislación colombiana sí utiliza, ¿no? Ellos tienen una ley de residuos y desechos, ¿no? Nosotros tenemos una ley de residuos donde ahí, ¿no? Se ven residuos que pueden ser aprovechados y residuos que no pueden ser aprovechados. Pero, por supuesto, estos botaderos, ¿no? De residuos sólidos urbanos o de desechos dan origen a varios problemas, en realidad, ¿no? Hay contaminación visual, ¿no? Es un problema, ¿sí? La contaminación visual genera desorden, la contaminación visual genera estrés, pero adicionalmente a la contaminación visual, ¿no? Hay en esta zona generalmente vectores transmisores de enfermedades. Estos vectores pueden ser ratas, roedores, ¿no? Roedores ahí, ¿no? Pueden haber moscas, mosquitos y entre otros, ¿no? Entre otros, ¿sí? En la foto no observamos, pero hay malos olores, por supuesto, ¿no? Hay malos olores aquí. Entre otros, ¿no? Entre otros. Ahora, si es un botadero, no está diseñado específicamente para recibir este tipo de residuos
y hay zonas donde comienza la descomposición, ¿no?, de todos estos materiales, y hay materiales orgánicos que están en la parte más profunda, y eso hace que se genere metano también, ¿no? Entonces estos botaderos, que se llaman estos botaderos a cielo abierto, generan metano también, ¿no? Generan metano, ¿no? Entonces el metano tiene en el ambiente una importancia muy importante, porque es un gas efecto invernadero, ¿no? La importancia de analizar el metano es interesante. Y, por supuesto, hay metano que se genera naturalmente, ¿sí? Muy bien. Y hay metano que se genera por actividades humanas. Y dentro de las actividades humanas que generan metano, por supuesto, están, ¿no?, los botaderos, y está también la ganadería, ¿no? La ganadería, ¿no?, potencialmente generadora de metano, sobre todo el ganado vacuno, ¿no? El hecho de el metabolismo de los vacunos genera metano en los gases que generan estas especies, ¿no? Esas especies, ¿no? Dentro de los problemas ambientales locales, también tenemos el smog en las ciudades densamente pobladas, ¿no? Entonces el smog es el resultado de reacciones que se dan en la atmósfera. Algunas reacciones son, digamos, propiciadas, ¿no?, por la propia energía, ¿no?, por la propia luz, ¿no?, y se llaman reacciones fotoquímicas. Entonces acá hay una serie de compuestos, incluso el ozono a baja atmósfera se genera por las reacciones fotoquímicas, y ¿quiénes participan en esas reacciones fotoquímicas? Los óxidos de nitrógeno provenientes de los combustibles, ¿ya? O de la combustión, de los combustibles, perdón, sería más exacto eso, ¿sí? Los mismos óxidos de azufre, pero ¿de qué combustible? Del combustible diésel, ¿no?, del pesado, entre otros, ¿no? La eutroficación, ¿no?, también, o la eutrofización de lagos, ¿no?, por los desagües como problema local, si es que estamos cerca de un lugar. Habíamos visto ya los vectores transmisores de enfermedades, ¿no? Y, por supuesto, otro tipo de contaminaciones, porque en lugares donde no hay desagües, ¿no?, en la mayor parte de nuestras casas tenemos desagües, ¿no? Todos vivimos en la ciudad, tiene que haber algún sistema de desagüe, ¿ya?, para canalizar, ¿no?, nuestros residuos metabólicos y otros. Pero hay lugares donde no tienen para canalizar residuos metabólicos, y todo va al río directamente, ¿no? Directamente al río, ¿no? Directamente al río, ¿sí? Bueno, hay otro tema interesante aquí, ya, que es que hay problemas ambientales cuyas causas, digamos, no serían actividades industriales, cuyas causas no serían tampoco actividades domésticas, ¿no?, o cuyas causas no serían naturales, ¿no?, sino están ligadas a están ligadas a las actividades básicamente industriales, ¿no?, que son los accidentes, ¿no? Los accidentes, ¿no? Los accidentes, y fundamentalmente accidentes que involucran sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas. Entonces, estos accidentes generan en realidad problemas de contaminación, ¿no? De contaminación, ¿no? Estamos viendo en esta foto que ilustra este comentario, ¿sí? El caso de un barco, ¿no? El Prestige, ¿no? Prestige, este problema ocurrió en realidad en Galicia, ¿no?, en el año 2002, ya fíjense, hace ya 18 años, ¿no? Entonces, este barco era un barco petrolero, pero que tenía algunas restricciones en su construcción. Era un barco monocasco, ¿no?, monocasco, que ya no estaban permitidos en el año 2002 que un barco monocasco, ¿sí?, pueda surcar el océano con petróleo, ¿no? Porque ahora todos los barcos que transportan petróleo son doble casco, ¿ya? Porque quiere decir que si el casco sufría un percance, ¿no?, una fisura en el casco, inmediatamente estaba en contacto con el petróleo, mientras que ahora no, ¿no? Ahora sufre un percance el casco, y tiene otro casco interior con un vacío en el medio, ¿no? Son los famosos doble cascos ahí, ¿no? Por supuesto, ya el diseño está adecuado para que flote, pues, ¿no? Para que flote, ¿ya? Entonces ocurrió, es un problema climatológico, en realidad un fenómeno climatológico por la zona que tenía que pasar este barco. Es una zona donde el clima es muy duro, ¿no? El clima es muy
pero muy duro. Incluso el lugar se llama fin de la tierra. Este lugar donde pasan los barcos es como el fin de la tierra, ¿ya, no? ¿Ya? Y en este lenguaje entre catalán y francés es Finisterre, fin de la tierra, Finisterre, ¿no? Fin de la tierra. ¿Sí? Entonces ocurrió este problema y se desprendió, analizando las causas, ¿no? Se desprendieron troncos que transportaba otro barco y en un temporal con unas olas de más de 10 metros que traiga varios troncos, hicieron problemas en el casco, pues, ¿no? Y lo perforaron, ¿no? Y así fue como un herido que comienza a sangrar y nadie le presta ayuda, ¿no? Este es el caso del Prestige, es uno de los casos también más dramáticos de la historia de accidentes industriales y la falta de apoyo y solidaridad en realidad, ¿no? Resulta pues que el petróleo comenzó pues a escaparse, a derramarse y fue transportado por las corrientes a distintos lugares, ¿no? Entonces hubo impactos en las costas, en la cabeza de playa, pero incluyó no solamente España, parte de Francia y Portugal, por supuesto, ¿no? Entonces, los accidentes también industriales pueden ser la causa, ¿no? Estarían como una familia de causas de problemas ambientales, y específicamente problemas ambientales relacionados a la contaminación. Pero acá hay otros problemas también, ¿no? Relacionados con la pérdida de biodiversidad. Esta zona donde ocurrió el accidente, básicamente en estas costas de Galicia, una famosa zona marisquera, ¿no? Una zona marisquera. Entonces, la limpieza, esto ha demorado años, y que se recupere la actividad en la zona, ¿no? Y aparte de otras consecuencias económicas relacionadas, porque era una zona turística importante, ¿no? Entonces, fíjense para que tengan estos elementos ustedes también para ver ello, ¿no? Ustedes pueden encontrar también algunas otras informaciones, inclusive más detalladas en las diapositivas, ¿no? Frente a eso. Entonces vamos a abrir el micrófono para si tienen ustedes algún comentario, para complementar la clase con algunas preguntas de ustedes también, ¿no? Algunas preguntas de ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta primera parte.